Bueno, aquí tenemos el primer punto donde nos están pidiendo las aceleraciones de los puntos A, B y C. Nos dan como entrada una velocidad angular del eslabón 2 de 20 radianes sobre segundo. Lo primero que hay que hacer es realizar el análisis de posición de los eslabones y nos dan el ángulo del eslabón 2, que es 14 grados, y también del eslabón 6. Entonces, con esto, lo primero que debemos hacer es mirar la posición en la que se encuentran los pivotes fijos en la bancada y después sí empezar a dibujar los eslabones. Aquí nos dan en la posición de estas líneas, nos dan su magnitud y su dirección. Entonces vamos a proceder a dibujarlas, siendo esta línea de O2 a O4 está con un ángulo de 56 grados, de 56.5, y esta nos dan un ángulo para la línea de O6 a O4 de 33 grados. Y si la medimos con respecto al horizontal, es decir, por este lado, de la siguiente manera, nos dará un ángulo de 213 grados. Bueno, pues se pasa a dibujar los puntos de la bancada en AutoCAD. Bueno, ya con esta referencia tenemos los puntos de la bancada. Estos son las juntas con el eslabón 1. Y ya procedemos a dibujar los eslabones. Y empezamos por el 2, en el cual nos dan ya su longitud y su posición con respecto a la horizontal. Listo, teniendo el eslabón 2, lo siguiente que hay que hacer es proyectar una línea del punto A, que es la junta del eslabón 2 con el 3, hacia el punto O4 de la siguiente forma. Vemos que el eslabón 3 es una junta de pasador, por lo que la dirección de esta recta va a unir a los puntos A, O4 y B, y de ahí partimos nuestro diseño. Después, ¿qué hacemos? Después vamos a hacer el diagrama cinemático de esto, y con esta línea proyectada vemos que la distancia L4 corresponde al punto de O4 y B, y va a estar sobre esta misma línea que vamos a hacer la proyección. Sobre esta línea que proyectamos, que corta el punto A con el punto O4, vamos a dibujar la distancia hasta el punto B, que es de 1.36 pulgadas. Listo, teniendo ahora ya el eslabón 4 y el punto B, nos vamos al siguiente punto que nos están dando, y que es la longitud del eslabón 6 y su dirección, que es 88 grados. Y lo dibujamos. Ya teniendo el eslabón 6, lo que hacemos es unir el eslabón 6 con el 4, creando así el eslabón 5. Queda como resultado una longitud de 2.69 pulgadas, tal como nos está diciendo aquí el ejercicio. Bueno, siguiendo con el análisis, ya aquí dibujamos el diagrama cinemático con la longitud de los eslabones, y lo que vamos a hacer es que, como conocemos una velocidad, la cual angular del eslabón 2, pues vamos a relacionarla con el punto A, debido a que está solamente rotando, ya que O2 está fijo. La velocidad del punto A va a ser la velocidad correspondiente a omega 2 por la distancia de O2
al punto A, el cual es la longitud del eslabón 2. El problema nos dice que son 20 radianes sobre segundo positivos, por lo cual nos indica que es una dirección antihoraria de la siguiente manera. Por tanto, bueno, aquí ya nos dio el resultado de esa operación y nos da que tiene una velocidad de 27 pulgadas sobre segundo, y como mencioné ahorita tiene una velocidad, un sentido antihorario, por lo que el vector velocidad va a estar perpendicular al radio de giro y dirigiéndose hacia el segundo cuadrante, ya que es una velocidad antihoraria. Aquí si dibujamos ese vector, nos damos cuenta que va a apuntar hacia el segundo cuadrante debido al sentido antihorario de esa velocidad. Pero, como podemos ver acá, el eslabón 3 al cual está conectado el eslabón 2 es un tipo de junta de pasador con respecto al eslabón 4, por lo que esa velocidad se puede descomponer en la velocidad de deslizamiento que sigue la dirección de este eje que planteamos acá, sigue la dirección de movimiento de la corredera y una velocidad de transmisión la cual es perpendicular a la velocidad de deslizamiento, es decir, iría en este sentido. Como lo podemos ver aquí en estas líneas de referencia, la velocidad de deslizamiento irá sobre esta línea que es paralela al radio de O4 al punto B, y la velocidad de transmisión va a ser perpendicular a la de deslizamiento. Aquí tenemos la ecuación que nos describe a qué sería igual la velocidad de A según sus componentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar las componentes? Ya que conocemos el vector de velocidad A, podemos conocer los demás, ya que sabemos en dónde van a estar ubicados según estos ejes de referencia. Entonces lo que hacemos es trasladar este vector, la misma dirección, la misma magnitud, y vamos a seguir con el análisis. La velocidad de A de deslizamiento, la cual es esta, sigue el eje verde, va a ir de la cola de la velocidad de A. Es decir, este vector va a empezar cola con cola. Sabiendo esto, ajustamos en la cola del vector velocidad A el eje en el cual va a estar ubicado el vector de velocidad de deslizamiento. Lo siguiente que nos falta hacer es observar que la velocidad de transmisión de A va a ser perpendicular a este y también va a estar en la cabeza del vector velocidad A. Por lo tanto, este vector, este eje que pusimos aquí, va a iniciar en la cabeza del vector velocidad A. Lo que nos queda hacer es ver dónde se están cruzando esas dos líneas, y ya así pues vamos a tener la magnitud y la dirección de esos vectores. Entonces, BA inicia en la cola de BA de deslizamiento, cual corresponde a este. Por lo tanto, la cabeza sería en este sitio. Y la velocidad A de transmisión tiene que coincidir la cabeza con la cabeza del vector de velocidad de A. Ya conocemos su dirección, ahora vamos a conocer la magnitud simplemente conociendo la longitud de las líneas, que para la velocidad de deslizamiento corresponde a 23.7, y para la velocidad A de transmisión
es de 12,95, quedando la ecuación de esta manera.
Bueno, ya que tenemos la velocidad de transmisión, nos damos cuenta que es perpendicular al radio de giro con respecto al punto 4. Lo que quiere decir que esa velocidad va a estar relacionada con la velocidad angular del eslabón 4. Debido a que O4 es un punto de velocidad 0 fijo en la bancada, el eslabón 4 va a girar a través de él con una velocidad omega 4. Entonces la forma en que podemos definir ese vector de velocidad de transmisión es omega 4 por la distancia del punto A al punto O4. Teniendo definido esto, podemos despejar. Ya conocemos la velocidad de transmisión y la distancia de A a O4. Pasamos a dividir la distancia y con los datos conocidos damos como resultado una velocidad angular en el eslabón 4 de 13.79 radianes sobre segundo. Ahora miramos que la velocidad de transmisión está dirigida hacia el cuadrante 1, lo que quiere decir que la velocidad angular va a tener este radio de giro. Por lo tanto, la velocidad va a ser en contra de las manecillas del reloj. Una vez teniendo la velocidad angular del eslabón 4, podemos conocer la velocidad de B, ya que es un punto que se encuentra dentro del eslabón 4. La manera en que se encontraría sería multiplicar la velocidad angular por el radio que hay entre el punto B y el punto O4, como lo vemos acá. Ese punto está definido por la longitud L4, que es 1.36 pulgadas. Multiplicando esto, vemos que la velocidad del punto B va a ser de 18.75 pulgadas sobre segundo. ¿Y en qué dirección va a estar apuntada? Como la velocidad angular es en contra del sentido de las manecillas del reloj, la velocidad va a estar apuntando hacia la parte inferior, como lo hemos graficado en el diagrama, la cual esta es la velocidad de B y va a estar apuntando hacia la parte inferior. Si medimos el ángulo de esta velocidad, nos va a dar una dirección de menos 137, lo que corresponde a un ángulo de 223 grados, midiéndole de esta forma como lo hemos estado haciendo. Y así podemos obtener el vector velocidad del punto B con su magnitud y su dirección. Bueno, el siguiente punto a encontrar es la velocidad del punto C. Como se puede ver acá, el punto C corresponde a un punto dentro del eslabón 5, ya que es la junta entre el eslabón 5 y 6. Este eslabón 5 tiene un movimiento complejo, una combinación de rotación y traslación, por la cual vamos a estudiarlo como una velocidad relativa con respecto a diferentes puntos. En primer lugar, la velocidad de C podemos ver que está dada por el radio de giro del eslabón 6 y pues una velocidad angular 6 que es una incógnita. Por lo tanto, vamos a plantear que la velocidad de C va a ser igual a la traslación correspondiente de la velocidad de B más la velocidad de C relativa a B, que corresponde a la rotación del eslabón 5 sobre el punto B. Como se dijo anteriormente, la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de C con respecto a B. Esta velocidad de C, como está dada por el giro del eslabón 6, va a ser omega 6 por la longitud del eslabón 6, la cual es de 1.8 pulgadas. Y la velocidad de C con respecto a B va a estar dado por el giro del eslabón 5, por lo tanto se va a definir como la velocidad angular del eslabón 5 por la longitud del eslabón 5, que es el punto de C hasta B, correspondiente a 2.69 pulgadas. Para hacer esto vamos a hacer una sumatoria de polígono de vectores, en el cual tenemos un vector conocido que es la velocidad de B, conocemos su magnitud y su dirección.
Ahora si analizamos la posición de estos vectores, el vector velocidad DC va a estar ubicado sobre una línea paralela al radio de giro que corresponde al eslabón 6 y la velocidad DC con respecto a B va a estar ubicado en una línea perpendicular con el radio de giro de 5, es decir, con la distancia entre el punto C y el punto B de la siguiente manera. Ahora si analizamos esto en el diagrama, aquí tenemos que la velocidad de B, tenemos su magnitud y su dirección, y esta referencia de acá corresponde a la dirección que tendrá el vector velocidad de C, y la línea de referencia de la parte inferior corresponde al lugar que tendrá la velocidad de C con respecto a B. Pasamos a hacer la sumatoria de polígonos de velocidad y dibujamos en primer lugar la velocidad que ya tenemos conocida, la cual es la velocidad de B. Ahora si nos vamos a la fórmula que planteamos, observamos que la velocidad de B tiene que ir la cabeza de ese vector con la cola de la velocidad de C con respecto a B. Por lo que podemos coger esta línea de referencia y trasladarla a la cabeza del vector velocidad de B. Ahora lo que sigue es analizar la velocidad de C, la cual según esta fórmula nos indica que la cola de este vector va a estar en la cola del vector velocidad B y la cabeza con la cabeza del vector velocidad de C con respecto a B. Si tomamos ese vector y lo ponemos en la cola del vector velocidad de B y lo proyectamos hacia el cuadrante 2, vamos a completar el siguiente polígono de velocidades. Vemos que hay una intersección y bien, allá las magnitudes, ahora vamos a definir las direcciones como las habíamos planteado. Entonces vemos que la velocidad de C con respecto a B tiene que ir cabeza y cola con respecto a la velocidad de B. Por lo tanto, la cola del vector velocidad de C con respecto a B va en la cabeza del vector de B con respecto del vector velocidad de B. Por lo que quedaría de la siguiente manera. Y el vector que corresponde a la velocidad de C tiene que ir la cola del vector velocidad de C con la cola del vector velocidad de B y la cabeza con la cabeza del vector velocidad de C con respecto a B. Una vez encontradas las magnitudes, la magnitud corresponde a la longitud del vector, por lo que la velocidad de C con respecto a B es de 15.55 y la velocidad de C va a ser igual a 21.4. Una vez encontremos los valores de la velocidad de C y la velocidad de C con respecto a B, podemos conocer las velocidades angulares omega 6 y omega 5, pasando a dividir la distancia sobre la velocidad encontrada, como lo podemos ver aquí. El sentido de estas velocidades corresponden a la dirección de los vectores que se encontraron. Ahora después de esto ya pasamos a analizar las aceleraciones y como tal la aceleración en el punto A. Vemos de qué está compuesto el punto A. El punto A es la unión entre el eslabón 2 y 3 y el eslabón 3 es una junta de pasador con respecto al eslabón 4. Lo que hacemos acá es plantear aceleraciones relativas y tenemos en cuenta el tipo de junta, ya que debemos tomar en cuenta las aceleraciones debido a Coriolis y las aceleraciones del deslizamiento.
Primero observamos que posee una aceleración debido a la rotación del eslabón 2. Nos dice el problema que la velocidad angular es constante, por tanto, la aceleración angular es igual a cero. La aceleración del punto A con respecto a 2 puede definirse como la sumatoria de la aceleración normal y la tangencial. La normal está dada por el cuadrado de omega 2 por la distancia de A hasta O2, lo que nos da un vector de 540 pulgadas sobre segundo cuadrado, y la dirección será del punto A hacia el centro de curvatura. Otro análisis que se debe tener en cuenta es que debemos tener que también va a girar y tener una aceleración con respecto al eslabón 4, el cual tiene una aceleración normal y tangencial, y la normal estará dada por el cuadrado de omega 4 por la distancia entre el punto A y O4, lo que nos da una aceleración normal de 178.6 pulgadas sobre segundo con una dirección hacia el centro de curvatura de A hacia O4. Tampoco conocemos la velocidad, en este caso es 0 para el eslabón 2, por lo tanto la aceleración tangencial es 0, pero para el caso del eslabón 4, esta aceleración angular es una incógnita, entonces solamente conocemos que irá perpendicular al radio de curvatura expresado en la referencia PP, la cual es esta, que vemos que es perpendicular a la velocidad normal del punto A con respecto a 4. La otra aceleración que está presente es la aceleración de Coriolis, descrita por 2 veces la velocidad de deslizamiento por omega 4. Reemplazando los valores nos da una aceleración de 653.6 pulgadas sobre segundo cuadrado, y la dirección de este vector estará por la ley de la mano derecha, donde tenemos la velocidad de deslizamiento, el vector omega 4, que es en contra de las manecillas del reloj, o sea, es como si saliera de la pantalla, y el vector aceleración de Coriolis tiene que ser perpendicular a estos dos vectores. Por lo tanto, va a estar dirigido desde el punto A hasta la parte inferior izquierda de la pantalla. Lo siguiente que analizar es que también va a existir una aceleración de deslizamiento, en la cual solo conocemos que va a estar en este eje verde, que en el diagrama lo llamaremos como QQ. Ahora, viendo la sumatoria de las aceleraciones relativas, tenemos que la aceleración en el punto A con respecto a 2, ya conocemos esa magnitud, la cual está aquí calculada, es igual a sumar las componentes de la aceleración del punto A con respecto a 4, la tangencial, la cual no conocemos su magnitud, la normal, la cual conocemos magnitud y dirección, la aceleración de Coriolis, la cual conocemos la magnitud y dirección, y la aceleración de deslizamiento del punto A, la cual solamente conocemos dirección. Reorganizamos la ecuación para dejar los vectores los cuales tenemos incógnitas, que son la tangencial del punto A con respecto a 4 y la aceleración de deslizamiento. Entonces quedaría de la siguiente manera. Esta aceleración tangencial con respecto a 4 pasa al otro lado a restar, y la aceleración normal con respecto a 2 pasa a restar al otro lado, quedando de la siguiente forma. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el polígono de aceleraciones? En primer lugar, vamos a hallar el vector normal 2,
Y este signo negativo significa que nos cambia el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos este vector normal 2, el cual está apuntando, por decirlo así, su dirección está hacia la parte inferior izquierda de la pantalla. Trasladamos este vector, el cual es este que está acá, pero al tener un signo menos, ahora cambia el sentido y ahora está dirigido hacia arriba de la pantalla, parte superior derecha, cuadrante 1. Entonces estamos por esa parte. Luego sumamos el vector normal del punto A con respecto al eslabón 4, el cual tiene que ir la cabeza del vector anterior con la cola. Este vector está representado aquí en el diagrama, el cual va dirigido del punto A al centro de giro del eslabón 4. El siguiente vector que debemos colocar es el vector de la aceleración de Coriolis, el cual lo tenemos ubicado aquí, con su dirección igual hacia la parte inferior izquierda, como lo podemos ver aquí, y lo ponemos la cola de ese vector con la cabeza del vector anterior de la siguiente manera. Teniendo ese vector, lo que nos dice la ecuación es que sigue la dirección de la aceleración de deslizamiento, el cual habíamos dicho aquí que está en la recta QQ. La recta QQ es esta que se encuentra aquí. Entonces lo que hacemos es desplazarla. En este caso creamos una copia en la cabeza del vector de Coriolis. Y por último lo que nos dice es que la resultante debe ir de la cola del primer vector a la cabeza del último. Pero como está multiplicado por un menos, va a cambiar el sentido. Entonces tenemos el primer vector, el cual está aquí, y se pone en la cola de ese vector. Y tenemos aquí la línea QQ que nos representa la aceleración de desplazamiento. Entonces se intersectan estos vectores aquí. La aceleración de deslizamiento, no tiene signos negativos, por lo que su dirección será de la siguiente. Y ahora, como este vector cambió su posición, es un menos, lo que debe hacer es simplemente, para este caso, está multiplicado por un menos, cambia el sentido, ya que el vector originalmente tendría que estar apuntando hacia la cabeza. Es decir, la dirección real de este vector es apuntando hacia la parte inferior izquierda. Debido a que, como se observa aquí, si pasamos este a sumar, nos daría igual a 0. Y lo estamos viendo aquí, ya que es cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza y cola. Ahora, ya que conocemos las longitudes y direcciones, lo que tenemos que hacer es sacar las magnitudes, las cuales son las longitudes de los vectores. Para la velocidad de desplazamiento nos da que es 80.4, tal como lo obtenemos acá.
Y ahora lo que nos falta hallar es la aceleración tangencial, la cual en este caso corresponde a esta longitud, la que nos da el resultado de 179.76. Ya que conocemos esta aceleración tangencial, lo que nos queda es despejar el alfa 4 de esta ecuación, pasando a dividir la distancia entre A y el punto 4 sobre la aceleración que ya encontramos. Bueno, y así tenemos la aceleración angular del eslabón 4, que nos da a favor de las manecillas del reloj. Ahora lo que se pasa a analizar es la aceleración del punto B, el cual es un punto del eslabón 4, por lo que esa aceleración va a estar descrita por una aceleración normal y una tangencial, debido a que rota alrededor del punto 4, centro de rotación del eslabón 4. Está definida la aceleración normal del punto B por el omega 4 al cuadrado por la longitud del eslabón 4, lo cual nos da 258.6 pulgadas sobre segundo al cuadrado, y la aceleración tangencial está dado por el alfa 4 que acabamos de encontrar por la distancia del eslabón 4, nos da 260 pulgadas sobre segundo cuadrado. Lo que pasamos a analizar ahora es el punto C, la aceleración en el punto C. Analizamos el punto C, el cual está dentro del eslabón 5, el cual tiene movimiento complejo, una combinatoria de rotación y traslación. Entonces pasamos a analizar cómo sería la descripción de esa aceleración. Vemos también que está puesto sobre el eslabón 6, el cual solamente tiene rotación, por lo cual solo este punto tendrá una aceleración tangencial y normal con respecto al eslabón 6. Lo describimos en esta parte, que la sumatoria de las aceleraciones normales y tangenciales del punto C son, para la aceleración normal es el omega 6 al cuadrado por la longitud del eslabón 6. Este omega ya lo teníamos calculado, por lo que la aceleración normal nos da 250 pulgadas sobre segundo cuadrado, y la aceleración tangencial nos da un alfa 6 por la longitud de ese eslabón. También tenemos que saber que este punto va a tener un desplazamiento con respecto a la aceleración del punto B, por lo que si analizamos la aceleración del punto C con respecto a B, también se nos va a dividir en una normal y una tangencial, correspondientes al omega 5 para la normal, un omega 5 al cuadrado por la longitud del eslabón 5, lo cual nos da un 89.8 pulgadas sobre segundo cuadrado, y la aceleración tangencial de C con respecto a B está dado por un alfa 5, que es la aceleración angular del eslabón 5, que el cual no conocemos. Para hallarlo formulamos la siguiente fórmula: la aceleración de C, esto está puesto en sus componentes, es igual a la aceleración de B más la aceleración de C con respecto a B. Aquí ya lo único que no tenemos la magnitud es de la aceleración de C tangencial y de la aceleración de C con respecto a B tangencial, debido a el alfa 6 y el alfa 5. Entonces lo que hacemos es reordenar esta ecuación con el fin de tener las incógnitas en los extremos para ponerlas al final. Entonces, de la aceleración tangencial de C tenemos que va a estar sobre la línea ZZ. Si vamos aquí vemos la línea ZZ, y la aceleración de C con respecto a B tangencial va a estar sobre la línea FF, que es esta.
aquí el mecanismo, y aquí tenemos graficados los demás aceleraciones, los cuales ya conocemos. Entonces, para hacer el polígono de aceleraciones, para resolver esto empezamos con la aceleración de C normal, pero está multiplicada por un menos 1, entonces el sentido va a cambiar. Aquí tenemos la aceleración de C normal, la cual está apuntando hacia la parte inferior de la pantalla, y lo que hacemos aquí es que este vector cambia de sentido, entonces ahora va a estar apuntando hacia la parte de arriba. Seguimos con la sumatoria, vamos a sumar el vector de aceleración de B normal, el cual sí está aquí de la misma forma, simplemente lo pegamos aquí. Con respecto a la cabeza del vector anterior, el siguiente vector que estamos sumando es la aceleración de B tangencial, la cual ya conocemos su magnitud y su dirección. El siguiente es la aceleración de C con respecto a B normal. Este vector que está acá se coloca a la cabeza del anterior, también está aquí en el diagrama, y lo que vemos aquí es que vamos a tener que sumar este vector, el cual solo conocemos su posición, el vector de aceleración de C con respecto a B tangencial, que corresponde a la línea FF. Entonces esta línea FF la movemos hacia la cabeza del vector y la proyectamos. Y luego lo que queda hacer es la resultante de esa sumatoria de vectores, que es la aceleración de C tangencial, que va desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último. Y esta mismo está compuesto por la línea Z, la línea de dirección Z. Entonces esta línea ZZ, lo que hacemos es que la vamos a colocar desde la cola del primer vector hasta la última. Con esta ya tenemos las direcciones y magnitudes del vector de aceleración de C con respecto a B tangencial y aceleración de C tangencial. Ahora lo que queda hacer es que nos están pidiendo las velocidades de los puntos A, B, C y D. Del punto A, la velocidad es simplemente la aceleración normal del punto A con respecto al eslabón 2, y la aceleración del punto B es esta sumatoria. Entonces ya tenemos estos dos vectores, y lo que hacemos es lo siguiente: pues al vector de aceleración B normal se le suma el B tangencial, como lo estamos viendo acá. El normal se le suma a la cola del tangencial, y la resultante va desde la cola del normal hasta la cabeza del tangencial. Esta sería la aceleración de B, lo cual nos da 366 pulgadas sobre segundo cuadrado, que es el resultado que estamos viendo acá. Y lo mismo para la aceleración de C. Vamos a tener que se compone de la sumatoria del vector aceleración normal y el tangencial. Lo que hacemos es que ya conocemos la magnitud y dirección de la normal, se la sumamos a la tangencial, tal como estamos viendo aquí, y la resultante, que es de la cola del primero hasta la cabeza del segundo, como estamos viendo aquí, nos va a dar la magnitud de la velocidad de C, que es 676.3 pulgadas sobre segundo cuadrado. Y de esta manera tenemos las velocidades y aceleraciones de los puntos A, B, C del mecanismo.